Ok, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la siguiente parte de nuestro repaso respecto al tema de histología y potencial acción. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar vamos a empezar con un breve recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. Y cuando hablamos de histología y potencial acción, tenemos que comprender cómo, a nivel microscópico, por ejemplo, cuando hablamos de los nervios raquídeos, qué efecto funcional tiene y qué importancia tiene a nivel de la medicina, ¿no? En este caso vamos a abarcarlo desde un término un poco más sencillo, no vamos a no vamos a hacerlo muy complejo, y vamos a comenzar. Ok, chicos, comenzamos con histología y potencial de acción. Se puede ver la pantalla, ¿no? Parece que sí. Ok, gracias. Comenzamos. Recordamos un poco cuando hablamos de división general del sistema nervioso. Recordamos que el sistema nervioso tiene dos subdivisiones, ¿no? El sistema nervioso central y el periférico. Anteriormente hemos visto cómo el sistema nervioso central tiene una función fundamental, ya que nos da ese mecanismo de respuesta, por ejemplo, a nivel motor referente, ante los estímulos que éste recibe, ¿no? En este caso vamos a abarcar tanto el sistema nervioso central como el periférico. Cuando hablamos ahora de histología, vamos a ver las diferencias funcionales y estructurales, mientras que a nivel, pero abarcando, cuando veamos el tema del potencial de acción, vamos a verlo desde un punto de vista más periférico, ¿no? Porque el potencial de acción se da a nivel periférico y no necesariamente a nivel central con mayor predominancia. Pero claro, siempre desde un punto de equilibrio, ¿no? Aquí recordamos entonces que existen dos divisiones, ¿no? La división central y la división periférica. La división central se encarga de comandar, es el control maestro del sistema nervioso como tal, mientras que la división periférica se encarga de promover y, más que todo, transportar los mensajes dados por el potencial de acción, por ejemplo, ¿no? Mediante la sinapsis entre neuronas, como también la sinapsis entre neuronas con propios tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético, ¿no? Que eso seguro lo vieron en fisiología de músculo esquelético, ¿no? Entonces vamos a comenzar recordando ese aspecto. Por otro lado, recordamos que cómo funciona la organización general del sistema nervioso. Entendemos de que existen, como ya hemos dicho, el sistema nervioso central y el periférico, y que existen receptores somatosensoriales que reciben la información y lo transportan mediante los nervios raquídeos, ¿no? Hacia el sistema nervioso central para luego brindar una respuesta del tipo eferente motora, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Cuando hablamos de manera voluntaria entendemos que es algo que nosotros mismos estamos ordenando. Nosotros estamos decidiendo eh, qué estímulo mandar, es algo voluntario, ¿no? Y cuando hablamos de una división autónoma entendemos que es un sistema más que todo involuntario, automático. Y algo que me olvidé mencionar en la sesión pasada era de que el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones, una división simpática y una división parasimpática, ¿sí? La división simpática vamos a entenderlo como aquella división que funciona en situaciones de alerta. Por ejemplo, si comienza un terremoto, claramente vas a estar en modo alerta, ¿no? No vas a estar relajado, ¿sí? Por ejemplo, puede dar consecuencias como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de las respiraciones por minuto, entre otros aspectos funcionales a nivel fisiológico, ¿sí? Mientras que la división parasimpática es lo contrario. De hecho, algunas fuentes lo llaman como el sistema relajado, la división relajada, debido a que se activa una vez que nosotros estamos en total relajación, ¿no? Estamos en reposo. Por ejemplo, la división parasimpática permite lo contrario a lo que hace la simpática. Disminuir la frecuencia cardíaca, como también
disminuye, por ejemplo, las respiraciones por minuto. ¿Sí? Entonces, eso mencionar, que me olvidé mencionarlo anteriormente, y tenemos que tomarlo en cuenta porque, de hecho, la mayoría de sintomatología clínica va vinculada con estas dos divisiones. De hecho, el sistema que se daña con mayor predominancia es el autónomo. Claro que también es somático, pero es más frecuente el autónomo porque es algo que nosotros no podemos regular voluntariamente. Nuestro organismo se regula de manera automática, seguro vieron el tema de homeostasis con su docente del curso pasado, y entendemos que nuestro organismo tiene su propio mecanismo de equilibrio, ¿correcto? Entonces hay que recordar ese aspecto funcional. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Respecto a cuando volviste a comentar del sistema nervioso autónomo que está dividido en simpática y parasimpática, Ujú. ¿podrías explicar lo de simpático? Claro. La división simpática se activa una vez que nosotros estamos en una situación de alerta. Por ejemplo, como ya dije anteriormente, imaginemos que ahorita estamos en la clase de particulares y que de la nada en todo el Perú comienza un terremoto. Nosotros no vamos a estar relajados. Claramente nuestro sistema de alerta se activa porque entendemos de que estamos en una situación de peligro, ¿sí? Y que es lo normal cuando estás de manera alerta, cuando estás en alerta. Por ejemplo, que aumenta tu latido del corazón, aumenta tu respiración porque la mayoría entra en desesperación, por ejemplo, ¿sí? Entre otros aspectos funcionales. Entonces, la división simpática se activa en momentos de alerta, mientras que la división parasimpática en momentos de reposo, de relajación, algo más tranquilo, ¿sí? Que claramente inhibe la actividad simpática para poner su propia actividad, ¿no? La actividad parasimpática, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Listo. Entonces continuamos ahora sí con lo que nos corresponde, porque esas dos primeras diapositivas son más que todo un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, si yo hablo de una vía sensitiva, ¿cómo también se le conoce? ¿Como aferente o eferente? Diferente. Aferente. Y cuando yo digo una vía motora, Es diferente. eferente. ¿Sí? Entonces hay que recordar ese aspecto también porque vamos a verlo ahora. Vamos a ver de manera microscópica cómo esas vías tienen esas características y por qué se da así, ¿no? Vamos a verlo. Empecemos abarcando la histología del sistema nervioso. Cabe resaltar que la mayoría de información proporcionada aquí en la presente diapositiva fue extraído del libro del doctor Gunther Kayat, que pueden indagar un poco más. ¿Sí? Vamos a ser puntuales, ya que la histología es muy amplia, pero traté de abarcar los puntos claves principales para su aprendizaje. Bueno, recordamos que vamos a tomar en cuenta en este caso que cuando hablamos de fisiología del sistema nervioso, la unidad funcional a nivel microscópico es la neurona. La neurona tiene una característica muy interesante a comparación de otras células de otros tejidos. De hecho, la neurona es una célula, ¿sí? Una célula del sistema nervioso. Y su característica principal, si hablamos de apariencia, ¿no? De manera microscópica, es de que tiene un aspecto estrellado. Ahí pueden verlo, parecen como una pequeña estrellita, ¿no? Y claramente esa pequeña estrella permite conducir la información eléctrica mediante potenciales de acción. De hecho, ya hemos visto anteriormente que el potencial de acción es este estímulo eléctrico enviado entre ya sea neuronas o entre una neurona y un tejido en concreto. ¿Sí?
Entonces, la neurona es una célula estrellada que permite enviar potenciales de acción con el fin de dar ya sea una respuesta o dar o informar algún aspecto sensitivo, ¿sí? Que eso va vinculado con las vías tanto aferentes como eferentes, ¿correcto? Pero hay que entender que desde un punto clave puntual son las unidades funcionales del sistema nervioso. Si no hay neuronas, nada funciona, ¿sí? Nada del sistema nervioso no funciona. Pero ahora bien, las neuronas no son las únicas, como hemos creído anteriormente, no son las únicas que abundan en el sistema nervioso. De hecho, las que mayormente predominan son células de YAPA. Células de YAPA, también llamadas células sostén o de tipo GRIA. Estas células, a comparación de las neuronas que son células conductoras porque conducen estímulos eléctricos, conducen potenciales de acción, las células sostén son como YAPA, pero más no permite una conducción como las neuronas, ¿sí? De hecho, es raro decirlo, pero en las células sostén hay mayor cantidad de células sostén en el sistema nervioso que neuronas propias. Pero claramente están ubicadas muy cerca de las neuronas. Ahora, si lo dividimos desde un punto de división del sistema nervioso, lo entendemos de esa manera, existe una cantidad de diferentes tipos de células sostén, tanto para el sistema nervioso central como para el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos, por ejemplo, a los oligodendrocitos. Un problema o una deficiencia de este tipo de células sostén podrían, por ejemplo, provocar algún tipo de patología como la esclerosis múltiple, ¿no? Que es cuando entre estas células, las placas que mielinizan, en este caso, entre las conexiones neuronales, por ejemplo, esas placas son desmielinizadas, lo que produce una inflamación y un problema con los oligodendrocitos, ¿sí? Y a partir de esto puede causar, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no? Ahora bien, también encontramos los astrocitos, parte de células de la microglía y los ependimocitos, ¿no? Mientras que en el sistema nervioso periférico encontramos dos tipos de células, las células de Schwann y las células satélites. Y entre esas dos, las más importantes, si hablamos de un punto de vista clínico, son las células de Schwann. Esas pequeñas células están muy asociadas con un síndrome que seguro quizá lo habrán escuchado, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que es cuando se produce una inflamación, más que todo en la mielina, que forman esa célula de Schwann. Vamos a verlo ahorita más adelante cuando veamos la estructura de la neurona, y vamos a ver cómo esa célula de Schwann tiene una función principal a nivel del sistema nervioso periférico, ¿correcto? Ahora bien, solamente hay que tener presente de que existen ese tipo de clasificaciones, mas no es necesario por el momento de que vean imágenes histológicas porque es muy complicado sacar una imagen histológica del sistema nervioso. De hecho, encontrarla en fuentes bibliográficas es no es muy fácil de encontrarla, ¿no? Porque tú ves en los libros y te vas a dar cuenta que solamente te dan capas, más no te señala, a ver, ese es una célula, ese es un oligodendrocito, ese es un astrocito, o esa es una célula de Schwann. Así que vamos a verlo desde un punto de vista más sencillo y digerible, ¿no? Ahora bien, empecemos con la neurona. La neurona ya hemos visto que es una célula conductora porque conduce potenciales de acción, ¿no? O estímulos eléctricos. Pero veamos que hay una diferenciación entre las partes de la neurona, tanto en la diferenciación central como en la diferenciación periférica, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo,
que cuando vemos la división central, vamos a encontrar diferentes partes igual que en la periférica. Y como ya les he dicho, la periférica tiene una parte de la neurona muy importante que son las células de Schwann, que son las que permiten transmitir el potencial de acción. Un problema en esa célula podría causar alguna deficiencia como el mismo síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Más que todo por unas capas conformadas de mielina. La mielina se podría decir un tipo de sustancia que asegura de que un impulso eléctrico llegue de manera eficaz y rápida hacia su ubicación predeterminada, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, esta neurona está desmielinizada, quiere decir que su potencial de acción no va a ser tan rápido, va a ser más lento. Pero entendemos de que el sistema nervioso central es rápido, no puede ser lento, si no cumple con las funciones necesarias, ¿sí? Por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, veamos la parte de la neurona, lo más importante. Primero hay que tomar en cuenta que la neurona tiene un cuerpito, así como nosotros tenemos, ¿no? Esta cosita que están viendo aquí, que dice cell body, ¿sí? Es el soma o el cuerpo celular. De hecho, dentro de este van a ver que está compuesto por diferentes sustancias, porque ya hemos dicho que la neurona es un tipo de célula, ¿sí? Así que puede tener sustancias como los ribosomas, ¿sí? Como también el retículo endoplasmático. Pero ante todo, lo que caracteriza una neurona, una célula, contiene también un núcleo y un citoplasma, ¿sí? Entonces, el cuerpo soma de la neurona, al igual que es una célula, contiene tanto un núcleo, como pueden ver aquí, un citoplasma que lo rodea, y esas cositas que están viendo aquí son tanto ribosomas, esas cosas que están viendo como puntitos negros, son tanto ribosomas, así libres, como también en algunos casos retículos endoplasmáticos. Pero cuando hablamos del sistema nervioso, lo simplificamos en un solo término llamado cuerpo de Smith, ¿no? O sea, son parte de la célula, solamente para no señalar cada parte de la célula, lo llamamos de manera general los cuerpos de Smith, ¿no? Ahí pueden verlo. Ahora bien, ese es el cuerpo. Pero la neurona también tiene ramificaciones, ¿no? Porque es una célula estrellada. Y aquí vemos de que contiene esas ramificaciones que están saliendo del cuerpo o soma, se le conoce como dendritas, ¿sí? Que son como prolongaciones que surgen como a modo de ramas propias del soma. Es como un arbolito, ¿no? O sea, que le están haciendo sus ramas. Las ramas son las dendritas. Y establecen, bueno, numerosas conexiones sinápticas, más que todos con una estructura llamada axón. Un axón es una vía conductora que está compuesta tanto por mielina o en algunos casos tampoco no está compuesta por mielina. O sea, un axón puede ser mielinizado o no mielinizado. Y vean que el axón es un punto de diferenciación entre el sistema nervioso central y el periférico. Y la razón de esto es porque el axón tiene mayor conexión con los nervios raquídeos que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Porque es parte del sistema nervioso periférico. Y como pueden ver aquí, se origina del cuerpo o soma de la célula o de la neurona, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que un axón es mielinizado, quiere decir, como ya hemos dicho, que el impulso o potencial de acción va a ser más rápido, ¿sí? Aquí pueden verlo. Va a ser mucho más rápido, debido a que contienen vainas de mielina. O sea, presencia de vaina de mielina significa que el axón está mielinizado. Cuando no está mielinizado quiere decir que hay deficiencia de presencia de vaina de mielina. Una vaina es como esta, ¿no? Como un tipo de tubito. Como pueden verlo aquí, es como una subdivisión que rodea aquí el axón, ¿sí? Que permite
contribuyen a potenciar la acción. Y finalmente encontramos la última parte, que son los botones sinápticos. No se ve muy bien aquí, pero son esas pequeñas ramitas que están viendo aquí, ¿sí? Esos puntitos que están viendo acá abajo con mi puntero son los botones sinápticos. Y esos botones sinápticos, bueno, contienen un tipo de vesículas, donde en estas vesículas, dentro de ellas, se van a albergar los neurotransmisores, que son parte del potencial de acción, que permite generar un estímulo ya sea del tipo aferente como del tipo eferente, ¿correcto? De esa manera entendemos de que esas cuatro partes que he señalado a comparación de todas las demás que están viendo aquí, contribuyen en el aspecto funcional eléctrico de la neurona, ¿correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, respecto a los cuerpos de Niels, ¿serías todo lo que conforma el retículo endoplasmático con los ribosomas? Claro, en Esa conjunto. parte no entiendo. Ajá, sí, en conjunto ambos son iguales. Dime. Ok, gracias. Gracias, esa era mi pregunta. Ok, no hay problema. ¿Sí? Y bueno, como les dije, diga, ¿alguien dijo algo? Pareció escuchar una voz. Bueno, entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Las cuatro partes principales de la neurona. El cuerpo soma contiene toda la información propia, o se podría decir, propia de la neurona. ¿Sí? Las dendritas son pequeñas ramas que permiten la conexión sináptica, por ejemplo, con los axones o también con otras neuronas. Y bueno, el propio axón, como están viendo aquí, es quien envía el potencial de acción ya desde una división central a una división periférica. ¿Correcto? Eso hay que tomar en cuenta. Y cuando llega el estímulo eléctrico por ejemplo, llega al tejido, como por ejemplo el músculo esquelético, mientras los botones sinápticos se liberan neurotransmisores, y aquí se permite, por ejemplo, la contracción muscular. ¿Sí? Es un poquito complicado, pero vamos a verlo un poco más sencillo. Ahora bien, existen tipos de neuronas. Hay neuronas sensoriales, motoras y también interneuronas. Vamos a ver qué significan cada una de estas. Las neuronas sensoriales son aquellas que envían la información, ya hemos visto desde un punto de vista general, mediante vías aferentes dadas por receptores sensoriales, ¿no? O sea, son las que permiten de que se genere esa vía aferente desde el receptor sensorial, por ejemplo tu mano, hacia el sistema nervioso central. O sea, pasa por la médula, pasa por el tronco encefálico hasta llegar al cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, una forma en la que tú puedes identificar y darte cuenta, puedes correlacionar ese ejemplo de neuronas sensoriales, como dije anteriormente, es, por ejemplo, si te colocas un trozo de hielo en tu mano, ¿no? Tú colocas el hielo en tu mano, tú estás aplicando termoalgesia. ¿Por qué termoalgesia? Porque estás sintiendo una temperatura diferente al de tu propio organismo, ¿sí? Entonces, esas neuronas sensoriales van a enviar un mensaje, un potencial de acción, como pueden verlo aquí, desde tu lado periférico, ¿sí? Hacia tu sistema nervioso central. Interpretando, por ejemplo, de que estás sintiendo frío, ¿no? Y hay dos conexiones en sí que vamos a verlo luego cuando veamos sistema nervioso autónomo. Se preguntarán, ¿qué es esta cosita que están viendo aquí? Ya hemos visto la imagen anterior, esta es el cuerpo soma, ¿sí? Vean que estas líneas que son como prolongaciones son los axones y que hay diferentes interconexiones como son como ¿cómo podríamos decirlo? Son como repetidores, ¿no? No sé si alguien ha jugado, por ejemplo, aquí Minecraft. En Minecraft, por ejemplo, cuando tú envías un potencial
eléctrico con redstone, siendo que hay veces de que a mayor distancia requieres un repetidor de redstone para poder asegurar que la electricidad llegue, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo así funciona en nuestro sistema nervioso. Mediante los cuerpos autómatas interconectados, aseguran, como a manera de repetidores, de que llegue el potencial de acción de manera eficiente, ¿no? Desde tu lado periférico hasta tu lado central, ¿sí? Ahora bien, también existen neuronas motoras. Este tipo de neuronas, bueno, van a enviar, en este caso, van a irse en sentido contrario mediante una vía diferente, ¿no? Del sistema nervioso central hacia, por ejemplo, un aspecto mecánico como los músculos esqueléticos, ¿sí? Lo que, por ejemplo, permite efectuar el movimiento a nivel de músculo esquelético. Cuando hablamos de un aspecto voluntario, por ejemplo, motoneuronas somáticas, somático de voluntario, o en algunos casos al músculo liso y algunos ganglios que ya son propios del sistema nervioso autónomo, o sea, de un aspecto más que todo involuntario, ¿sí? Porque ya hemos visto que hay una clasificación, ¿no? Una clasificación somática y una clasificación autónoma. La clasificación somática era voluntaria, mientras que la autónoma era involuntaria. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, los cuerpos de Smith, van a enviar el potencial de acción, por ejemplo, músculo esquelético, cuando hablamos de una neurona motora somática, y cuando es una neurona motora visceral, se refiere a que va a enviar la respuesta eferente, en este caso, a un tejido autónomo, un tejido que nosotros no podemos controlar de manera voluntaria. ¿Sí? De hecho, por esa razón yo les expliqué anteriormente las divisiones, porque a partir de las divisiones se dan los tipos de neuronas. ¿Correcto? Eso hay que ver. Ahora bien, también existe un tipo de neuronas llamadas interneuronas, que son conocidas como neuronas integradoras, ¿sí? O el tipo de asociación. ¿Qué es lo que permite conectar? Como le dije anteriormente, puede ser de que una neurona se conecte con otra neurona, o sea, se dé un potencial de acción entre neuronas, o en algunos casos, entre neurona y un tejido en concreto. Cuando hablamos de interneuronas, son aquellas neuronas que se conectan entre sí. O sea, no se conectan necesariamente con tejidos, sino que más que todo entre ellas mismas. ¿Sí? Son como que pequeños grupitos. Las neuronas sensitivas, como las motoras, ¿sí? Permiten conectarse con un tejido en completo, ya sea para enviar una vía aferente si es sensitiva, una vía eferente si es motor, o una respuesta. En cambio, las interneuronas son esas neuronas que se conectan con otras neuronas, más no con otro tejido, ¿sí? Que, bueno, son más que todo, como les digo, son entre neuronas y no se conectan con receptores sensoriales ni con filas musculares. O sea, no tienen una correlación motora ni tampoco una correlación sensitiva, ¿sí? Y están muy asociadas a los actos reflejos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que sienten que alguien lo va a saludar? No sé, ¿cómo podríamos decirlo? Activan su sentido arácnido. Ese reflejo que sientes, oye, ¿me ibas a saludar? Le dices a alguien, ¿no? Y te das cuenta que sí te iba a saludar, pero tú esquivaste o te alejaste de esa persona. Esos reflejos que poseemos son gracias a las interneuronas, ¿correcto? Porque entre los axones dados entre neuronas de ese tipo permiten asegurar de que nuestro sistema nervioso esté en constante trabajo, ¿sí? Que esté en constante activación, ¿correcto? Entonces, recapitulando, hay tres tipos: sensoriales, asociadas con una vía aferente, como ya hemos visto, ¿sí? Hay neuronas motoras, que están asociadas con una vía eferente, ya sea voluntaria como involuntaria, ¿sí?
Y hay interneuronas que aseguran de que el potencial de acción se active, por ejemplo, en actos reflejos, ¿sí? Porque son neuronas que se comunican entre ellas mismas, ¿correcto? Y aquí hay algunos tipos, por ejemplo, aquí pueden ver las interneuronas, cómo se conectan. También hay otras que son integrativas, como las células pirámide o las células de Purkinje, ¿sí? Esas células de Purkinje no son propias necesariamente de las células sistema nervioso. De hecho, van a encontrarlo cuando lleven sistema cardiocirculatorio. Van a ver que hay una abundancia de ese tipo de células, ya que cumple una función primordial, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces van a ver eso más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entendible, Lara. Gracias. Listo. Bueno, ahora bien, ya hemos visto los tipos de neuronas y acá en esta imagen, más que todo un poquito más compleja, vemos de que, por ejemplo, a partir de la médula espinal, como están viendo ahí, va a haber también diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de tipo de neuronas motoras, aquí podemos verlo un poco más detallado de manera gráfica. Por ejemplo, hay neuronas somáticas, que quiere decir que son voluntarias. Vean que una característica es el que contienen vaina y mielina, esa como que parece como un tipo de alfombra enrollada de color azulito, corresponde a la mielina. Pero vean cómo la clasificación a nivel autonómico, vean de que no hay muchas capas de mielina, lo que significa de que el estímulo no va a ser tan rápido, ¿no? Esta es una imagen más que todo referencial porque quiero que vean la asociación entre que hay tejidos que requieren mayor presencia de mielina, ¿sí? Que otros no. Por ejemplo, el músculo esquelético sí requiere un montón de mielina. Si no hay mielina, no puede asegurar, por ejemplo, la contracción del músculo esquelético. ¿Correcto? Si vemos de un lado autonómico, lo que se necesita más que todo son mayor cantidad de axones. ¿Para qué? Para que llegue el estímulo eléctrico con mayor abundancia. ¿A dónde? A los músculos lisos. Por ejemplo, el músculo liso puede ser propio del intestino, propio del mismo del sistema gastrointestinal, ¿sí? De los pulmones, porque es un lado autonómico, un lado involuntario, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar desde un punto de vista general, ¿sí? Es un ejemplo un poco más visual, pero tampoco no quiero que se me enrollen porque no es necesario que se aprendan todo a detalle, ¿sí? Es una imagen referencial. Ahora bien, hemos visto los tipos de neuronas y ahora vamos a ver las células sostén. Las células sostén ya hemos visto que son, en primer lugar, son más numerosas que las neuronas. Y en este caso, una característica que nos permite diferenciar de las neuronas es que no son conductoras, no conducen un potencial de acción en comparación de las neuronas. Pero son células como el tipo YAPA, ¿sí? Cumplen una función de sostén físico y protección de la barrera hematocefálica, por ejemplo. Aísla somas, o sea, núcleos de la neurona, dendritas y también axones, los aísla. Permite la reparación, por ejemplo, de lesiones neuronales. Son como los paramédicos de las neuronas, o sea, curan a la neurona, son como los doctores, en este caso. Permite la regulación del medio del sistema nervioso central, asegura la eliminación de neurotransmisores, porque recordamos que los neurotransmisores claramente nos permiten asegurar un potencial de acción, pero hay en algunos casos donde los neurotransmisores se mantienen en la respuesta dada en las entidades sinápticas. Entonces, la célula sostén cumple una función de eliminar esos neurotransmisores acumulados en exceso. También permite el intercambio metabólico entre la vasculatura, las neuronas. Y hay que entender de que, por ejemplo, si hablamos a nivel clínico,
la mayor parte de los tumores cerebrales que se dan en el sistema nervioso central se originan por parte de esta población celular, ¿no? O sea, la mayor cantidad de patologías oncológicas asociadas al sistema nervioso son dadas por causa o un desequilibrio de ese tipo de células sostén, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, algunas, por ejemplo, ya hemos dicho los astrocitos, vean su imagen, parecen como un tipo de estrellita también, ¿no? Parecen neuronas, pero no lo son. Son como las células de Yapa, ¿no? Como yo les digo, ¿sí? Y acá recordamos un aspecto importante cuando hablamos de células sostén, o células de la neuroría, también llamadas así. Si hablamos de la división del sistema nervioso central, la podemos clasificar en base, se clasifica en base a su tamaño, a las prolongaciones citoplasmáticas, como también en base a la organización intracelular. Y acá hay 4, como ya les dije, principales. Por ejemplo, los astrocitos. Los astrocitos cumplen una función porque rodean a los capilares, las ramas capilares que se encuentran de manera microscópica. Los capilares son los que aseguran una adecuada perfusión a nivel sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Las neuronas también necesitan su propia irrigación. Y va a haber mayor cantidad de astrocitos en la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por otro lado, los oligodendrocitos son aquellos que cumplen la función de producir vaina de mielina, ¿no? En las acciones del sistema nervioso central. Y hemos visto de que una patología clínica asociada a los oligodendrocitos, ¿sí? Es la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple ocurre cuando esos oligodendrocitos o células sostén no producen la cantidad adecuada de vaina de mielina, por lo que provoca que los axones del sistema nervioso central no posean la capacidad de enviar un potencial de acción de manera eficiente y rápida, ¿correcto? De ahí viene la esclerosis, ¿sí? También encontramos la microglia, que son derivados de unos monocitos, tienen la función de fagocitar, eso van a verlo más a detalle cuando vean inmunología, creo que ustedes llevan mecanismos de infección y defensa, así me han comentado. Y las células ependimales, que son aquellas que revisten algunos ventrículos, canales centrales, en el plexo coroideo. Por ejemplo, hay una estructura del sistema nervioso central que se encarga, como les comenté anteriormente, de producir y enviar un líquido que alimenta a todo el sistema nervioso central, que es el líquido cefalorraquídeo o LCR, ¿sí? Este líquido cefalorraquídeo se produce en base a dentro de unos ventrículos especializados. Ojo, no es el corazón, son unos ventrículos muy aparte del término ventrículo que conocemos del corazón, que se encuentran en interior al cerebro, ¿sí? Y dentro de esos ventrículos vamos a encontrar como que ramificaciones arteriolas, ¿sí? De las arterias, conocidas como plexo coroideo. Y este plexo coroideo produce el líquido cefalorraquídeo y mediante los ventrículos permite conducir el líquido cefalorraquídeo tanto a nivel del encéfalo como al nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces, vemos que las células sostén, a pesar de que sean de Yapa, no significa que no tengan importancia, tienen una importancia clínica con mayor predominancia, porque aseguran que las propias neuronas del sistema nervioso central tengan una adecuada homeostasis, que estén reguladas, que no tengan daños. Pero cuando se produce un daño en este tipo de células sostén, ahí viene la cosa, ¿no? Ahí aparecen patologías, ¿no? Entre esos aspectos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, respecto a la parte que habías dicho de las células sostén, aseguran la homeostasis de las neuronas. A nivel sistema nervioso, claro. Si yo digo neurona porque, bueno, sí, tal cual como lo he comentado, es directamente con las neuronas. Pero de por sí,
asegura la homeostasis en el sistema nervioso central, más que todo. Ok, entiendo, gracias. Vale. Ahora sí. Bueno, de hecho, esto es lo que ustedes van a verlo muy constantemente cuando vean, cuando lleven su curso de sistema nervioso de su universidad. Como les dije, hay neuronas y también hay cuerpos de sostenibilidad. Pero para verlo desde un punto de vista más clínico, no tanto histológico, vamos a diferenciarlo todo lo que hemos visto en dos términos: sustancia gris y sustancia blanca. Hemos dicho que la neurona tiene una parte del sistema nervioso central como también de un lado periférico, ¿sí? El lado del sistema nervioso central encontramos a los cuerpos o somas, a los cuerpos de la neurona, ¿no? Y sus prolongaciones, como los axones, son conocidas a nivel clínico como sustancia blanca, ¿sí? Es decir, el cuerpo de la neurona lo vamos a identificar como sustancia gris, lo vamos a llamar sustancia gris. Y los axones, ¿sí? Que son esas ramas que comunican de una neurona a otra neurona, o de una neurona a un tejido en concreto, van a ser conocidas como sustancia blanca, ¿sí? A ver, si yo lo señalo ahorita con el puntero, esa parte de aquí que estoy señalando, ¿qué les parece? ¿Es sustancia gris o sustancia blanca? Si tuvieran que descartarlo. ¿Qué nombre Sustancia blanca. Sustancia blanca. Entonces, si yo te digo sustancia blanca, ¿de qué va a estar compuesto? ¿De axones o cuerpos o somas? ¿De qué podría ser compuesto si es sustancia blanca? De axones. De axones, correcto. Toda esa parte que está viendo de color blanquito pintado son axones. Son células, son propias de las neuronas, ¿sí? Ya hemos visto ahí la gama, esa gamita que hemos visto anteriormente. Me refiero a esto. Voy a ponerlo aquí ya. Todo esto de aquí es un axón. Entonces, de aquí, voy a señalarlo, desde este punto hacia, por ejemplo, este punto, lo vamos a conocer como sustancia blanca. Y todo lo demás como sustancia gris. Entonces, regresando. Entonces, todo eso que estoy pintando ¿son axones o son cuerpos o somas? Axones. 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 Correcto, todos esos son axones. Ahora, si yo señalo esa imagen, lo más clarito, esto que estoy pintando, ¿son axones o cuerpos o somas? Axones. Axones. Pero han visto que también hay una sección pintada como que un poco más oscura. Entonces, por descarte, ¿cómo se llamaría? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Sustancia gris. Sustancia gris. Lo que ustedes van a ver con mayor predominancia, muy aparte de lo que han visto de histología ahorita mismo, son esas imágenes. Si el docente o el doctor te dice, señáleme, ¿esto de qué está compuesto? ¿Por axones o cuerpos o somas? Tú respondes axones. Y si te señala esa parte, Somas. cuerpos o Cuerpos. somas. Correcto, cuerpos o somas. ¿Sí? ¿Dónde puedes encontrar cuerpos o somas? En la corteza. Vean que todo lo que está aquí pintadito alrededor, lo que sigue señalando aquí con el borrador, se le conoce como sustancia gris. Y toda esa parte que está pintada de manera más externa o lateral, se podría decir, corresponde a la corteza cerebral. O sea, imaginemos que tú te has especializado como neurocirujano o neurocirujana.
tú vas a abrir el cráneo y lo primero que tú vas a tocar va a ser cuerpos o somas. Vas a tocar los cuerpos de la neurona. ¿Sí? Literalmente. Ahora, si tú abres el cerebro, lo abres un poquito más, vas a poder visualizar la sustancia blanca, o sea, axones. ¿Sí? De hecho, aquí les comento una estrategia que a mí me sirvió cuando llevaba el curso. Vamos a dibujar, por ejemplo, como si fuese un paisaje. ¿Sí? Vamos a dibujar como un pisito. Y esa interpretación que hemos visto de la neurona, que tiene un cuerpito, ¿no? Y un axón, vamos a ejemplificarla como una pequeña florcita. ¿Sí? Vamos a dibujar una flor. Una flor. No me sale muy bien, pero ahí está. Lo que se encuentra de manera más externa corresponde a los cuerpos o somas, o a llamada también sustancia gris. Y lo que ustedes van a ver más interno o más profundo, como están viendo aquí, van a ser los axones. Son como que las ramas, pues, ¿no? Las raíces de la planta. O sea, sustancia blanca. ¿Dónde más, aparte de la corteza, pueden encontrar sustancia gris? Por ejemplo, en los núcleos basales, que son núcleos que aseguran un adecuado estímulo motor. De hecho, cuando veamos médula espinal, van a ver cómo esos núcleos basales van a contribuir en que tú puedas generar el movimiento, de que la información del tipo eferente llegue correctamente del encéfalo a la médula espinal para que tú puedas generar movimiento. ¿Sí? Entonces, la sustancia gris tiene predominancia a nivel motor, por ejemplo. También van a encontrarlo en el locus ceruleus, que va más asociado, por ejemplo, con el sueño REM, que es un sueño como el que acá conocemos desde un término más sencillo, el sueño profundo. ¿Sí? El sueño profundo se da gracias a sustancia gris. ¿Sí? También en algunos casos, más que todo en ganglio del sistema nervioso central, vamos a verlo eso en sistema nervioso autónomo, que es un ganglio, ¿sí? Permiten también, vamos a encontrar dentro de estos sustancia gris, ¿sí? Entonces, es una forma que yo se los puedo comentar, ¿correcto? Por ejemplo, si usted me pregunta, a ver, doctor, ¿dónde pueden ver los núcleos basales o lo que tú me estás comentando? Por ejemplo, aquí. En esta imagen, los núcleos basales son estas pequeñas ramificaciones. Ahí están viendo, miren. Núcleo basal, núcleo basal. ¿Sí? Aquí, ¿dónde encontraré los núcleos basales? Aquí. Núcleo basal, núcleo basal. ¿Sí? De hecho, va a haber una parte de nuestro curso donde vamos a ver imágenes radiográficas. Pasemos a la siguiente parte. Y como ya les dije, también hay sustancia blanca. Ya han identificado la sustancia blanca. ¿Y dónde vas a encontrar sustancia blanca? Vas a encontrarlo tanto en los tractos. Un tracto es aquella vía anatómica propia de la médula espinal donde se transmite una vía aferente y una vía eferente. ¿Sí? Si no hay tracto, significa que no hay sustancia blanca. ¿Sí? También en algunas cápsulas, las cápsulas internas, que esto vamos a verlo cuando veamos el tracto córtico espinal, ¿sí? Que es la cápsula interna, se encuentra en el tallo encefálico o el tronco encefálico. También algunas comisuras en los lemniscos. Y y con mayor predominancia en los conjuntos de axones, no del sistema nervioso central, sino que del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, como les dije anteriormente, en los nervios raquídeos. En los nervios raquídeos hay mayor sustancia del tipo blanca. ¿Sí? Sustancia blanca. No van a encontrar sustancia gris. Todos los nervios, como lo que han estudiado en su curso pasado.
están compuestas por sustancia blanca, no por sustancia gris. La sustancia gris vas a encontrarlo con mayor predominancia en el sistema nervioso central. Por ejemplo, este es un corte transversal de la médula espinal. Aquí pueden ver, por ejemplo, es una imagen histológica, que me costó un poco encontrarla, donde pueden identificar, por ejemplo, lo que les dije. Sustancia gris, que es esa sección de la médula espinal que parece una mariposa, ¿sí? Y todo lo que rodea y sobra es sustancia blanca. ¿Sí? Por ejemplo, esta sección pintada de sustancia blanca corresponde a los tractos. Por aquí podemos estudiar los tractos cuando veamos el tema de médula espinal. Y esa sección pintada de un color más oscuro, que es sustancia gris, nos van a permitir entender las interconexiones o los, como ya vimos anteriormente, se me olvidó la palabra, el intercambio de la vía deferente y la vía aferente. Me refiero a esto. Ya me acordé del término, la decusación. Porque hemos dicho, por ejemplo, que los tractos de la médula espinal decusan en un momento, ¿no? Van a decusar, la médula espinal puede ser así, por ejemplo, o puede ser de esa dirección. Y eso va a depender en sí del tipo de tracto que estudiemos más adelante. Por el momento, lo que a mí me importa que ustedes tengan claro es identificar en imágenes cuándo es sustancia blanca, cuándo es sustancia gris, qué es una neurona y qué son células de sostén, y la importancia de cada una. ¿Sí? Eso es lo principal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos. A ver, ¿qué dicen? Que no tengo todo ok. Ok, chicos. O sea, con que me sepan identificar a nivel gráfico cuándo es sustancia blanca y cuándo es sustancia gris, y qué significa que es sustancia blanca y cuándo es gris, es perfecto. De hecho, esto es lo que le van a preguntar con mayor predominancia. Ahora bien, ya hemos visto la primera parte del tema. Vamos a tomarnos un pequeño descansito de unos 10 minutos para continuar con la siguiente parte, que es más que todo potencial de acción. ¿Ya? Así que descansamos un ratito. Volvemos a las 10:14. ¿Listo? Lo que quiero que tengan en cuenta y que entiendan es de que hay dos tipos de diferenciación histológica. Las neuronas, las células sostén, también que de acuerdo a las vías eferentes o aferentes se va a clasificar en este caso si son neuronas del tipo sensorial, motora o interneuronas, que ya es cuando son comunicaciones entre dos neuronas, para ser específicos. Alguna característica de las células sostén, que son más numerosas. Y cuándo identificar y cómo saber cuándo es sustancia gris y cuándo es sustancia blanca. ¿Sí? Ahí pueden revisarlo con mayor detalle. Como les digo, es lo más importante que deben tenerlo claro cuando hablemos de histología. Y ahora bien, pasemos con potencial de acción a continuación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto al otro tema? ¿O todo claro? Todo claro. Gracias. Listo. A ustedes. Pasemos con potencial de acción, que es en sí la fisiología, la neurofisiología de la neurona. Vamos a ver cómo, ahora que ya sabemos las partes de la neurona, ya conocemos cuándo es sustancia blanca, cuándo es sustancia gris, vamos a identificar cómo se da el potencial de acción a nivel gráfico y por qué causas microscópicas se da. ¿Sí? Vamos a comenzar. Bueno, recordamos, por ejemplo, en esta imagen la estructura de la neurona, ¿no? La neurona tiene un cuerpo y tiene un axón, para ser específicos.
El axón unido y formado alrededor de vainas de mielina, como pueden verlo aquí, ¿sí? Y recordemos que a mayor cantidad de mielina va a haber un estímulo eléctrico más eficaz y más rápido, ¿correcto? Y todo esto gracias a la mielina y algunos nódulos, como olvidé mencionarlo, que son los nodos de Agamben, que son como esas pausas, que podría decir, o esos espacios axonales, ¿sí? Encontrados entre mielina, ¿correcto? Vainas de mielina. Ahora bien, ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción se le conoce como un cambio explosivo del potencial de membrana. En otras palabras, es el cambio eléctrico en reposo a un cambio eléctrico diferente, ¿sí? Existe un potencial de membrana. Recordemos que las neuronas tienen aparte de un citoplasma claramente, al ser un tipo de célula, tiene una membrana, ¿sí? Y esa membrana contiene un potencial ya predeterminado a nivel eléctrico, llamado potencial de membrana, ¿sí? Que es como a nivel gráfico lo vamos a ver desde ese punto de vista, ¿sí? Aquí sería potencial de membrana. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese potencial de membrana entre la neurona o entre neuronas va a ir variando, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de electricidad entendemos que hacemos referencia a algo negativo. La electricidad con mayor predominancia es negativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú hablas cuando ustedes por ejemplo, no han escuchado ahí, por ejemplo, que los cables están unidos por, no sé, por electrodos o algo así. Por ejemplo, en los hospitales, los electrodos envían información más que todo del tipo negativa, ¿correcto? Entonces, algo similar pasa en este caso con las neuronas y sus propios axones. Un potencial de acción ya hemos visto que se transmite mediante un axón. Y va a tener dos clasificaciones, una despolarización y una repolarización. Cuando hablamos de una despolarización, quiere decir que el potencial de membrana, que normalmente a nivel microscópico es negativo, va a pasar a ser positivo, o sea, se va a hacer menos negativo, o en otras palabras, positivo. ¿Sí? Vean aquí, el potencial de membrana en reposo, en este caso de una neurona, ¿sí? Se encuentra en menos 70 milivoltios, ¿sí? Como pueden verlo aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando ese potencial de membrana se vuelve, por causas externas, más positivo? O sea, se va a hacer menos negativo, ¿no? De menos 70 puede llegar, por ejemplo, a, a menos 40 o a más 40, ¿no? Como se ve aquí en el plano cartesiano. Y eso significa que se está dando una despolarización. ¿Sí? Eso es cuando se vuelve menos negativo, o sea, se hace más positivo. Pero cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo de lo que ya es, vamos a conocerlo como una repolarización, ¿sí? Que en sí permite de que el potencial de membrana regrese a su punto de origen. ¿Correcto? Ya hemos visto que, bueno, la neurona, por ejemplo, es una célula excitable. Por lo tanto, los potenciales de acción se va a dar, por ejemplo, en las células excitables, ¿sí? Como las neuronas. ¿Para qué? Con el fin de transmitir una información entre este tipo de células. Por ejemplo, conducir señales neuronales a través de axones, que hemos visto, a músculos, a glándulas, tejido adiposo u otras neuronas. O en algunos casos, si hablamos a nivel muscular, permitir iniciar la contracción muscular. Eso es lo clave. Entender que el potencial de acción es un cambio explosivo a nivel eléctrico, que va a tener dos fases, una despolarización y una repolarización. La despolarización es cuando el potencial de acción se vuelve menos negativo, o sea, más positivo. Y una repolarización, que es lo que sigue después de una despolarización, es cuando el potencial de membrana se hace más negativo
de lo que ya es, con el propósito de regresar a esos menos 70 milivoltios que inició anticipadamente. ¿Sí? Eso es lo clave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Podría volver a explicar qué era el potencial de membrana? El potencial de membrana es ese potencial propio de que ya es como que el que viene por default en la neurona. Es como decir, mira, te voy a dar un ejemplo. Imagina que la neurona es como, vamos a decirle, bien, tú compras un juguete y ese juguete es como si fuese tu neurona. ¿Ya? Ese juguete, tú le vas a poner un tipo de pilas, ¿no? Le vas a poner, no sé, unas pilas de marca, las más básicas, las pilas Toshiba, ¿sí? O sea, tiene un potencial eléctrico ya propio, ¿no? Tiene un determinado amperaje. Pero ¿qué pasa? Imagínate que dices, pucha, sí, quiero que se puede decir mi juguete, ¿sí? O mi aparato, vamos a decir una radio, por ejemplo, ya que es lo mismo, que usa pilas, ¿sí? Me dure más tiempo, ¿no? Entonces, en vez de comprar tus pilas Toshiba, vas a ponerle tus pilas Duracell, pucha, para que te dure buen tiempo, ¿no? Entonces, el potencial de membrana es como esas pilas Toshiba que vienen por default por el amperaje de tu juguete o de tu radio, ¿sí? O en este caso de la neurona. Pero tú tienes la capacidad, bueno, la neurona tiene la capacidad de cambiar esa actividad eléctrica. Puede pasar de ser negativo a ser positivo mediante un proceso llamado despolarización. O también puede pasar de ser positivo o negativo a más negativo. ¿Sí? Y eso ya se le conoce como una repolarización. Entonces el potencial de membrana es aquel potencial que viene por default, en este caso, en tu neurona o en tus axones. ¿Sí? Lo entendí. Listo, no hay problema. Ahora sí, en este caso, hay que entender que van a existir dos cationes. Vamos a recordar un poco de bioquímica. En la bioquímica, recordemos que existen unidades moleculares, seguro han llevado claro el curso de atención integral, y que estamos compuestos más que todo, estamos rodeados tanto por cationes como aniones. Los aniones son aquellos, se podría decir, elementos con carga negativa, mientras que los cationes son aquellos que son con carga positiva. Entonces, esos cationes, más que todo que los cationes que tienen carga positiva, van a permitir modificar el amperaje de un potencial de acción. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio que encontramos más que todo a nivel extracelular, o sea, fuera de la membrana plasmática, ese sodio, ¿sí? Va a permitir que se genere una despolarización. Mientras que otro cation, también llamado potasio, que se encuentra con mayor abundancia en el medio intracelular, o sea, debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Va a permitir la repolarización. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos el menos 70 que corresponde al potencial de membrana en reposo, o sea, el que viene por default, pero ese potencial de membrana, de acuerdo a las necesidades homeostáticas a nivel eléctrico, va a ir variando de acuerdo a esas necesidades. ¿Sí? Pero para verlo desde un punto de vista más pedagógico, aquí les compartí un videíto para que también pueda complementar un poco mejor lo que estamos viendo. ¿Sí? Así que vamos a ver. Me van a confirmar si se puede escuchar. ¿Se escucha?
chicos. ¿Se escucha? Sí. Listo. ¿Cómo el estímulo doloroso se convierte en un impulso nervioso? Imagínate que te quemas la mano y ese estímulo doloroso produce una entrada de iones positivos a la neurona, lo que cambia el potencial levemente, volviéndolo ligeramente más positivo, lo necesario para que llegue al umbral. En este punto, los canales de sodio dependientes de voltaje se abren masivamente, provocando el influjo de sodio, cambiando el potencial de negativo a positivo, aproximadamente hasta más 30 milivoltios. A esta fase la llamamos despolarización y termina cuando los canales entran en su estado cerrado inactivo. Después de esto, los canales de potasio se abren, permitiendo la salida masiva de potasio. Al mismo tiempo, la bomba de sodio-potasio sigue funcionando, sacando los iones de sodio y llevando los iones de potasio al citoplasma, produciendo las fases de repolarización e hiperpolarización, donde el potencial se vuelve otra vez negativo. Por último, la bomba de sodio-potasio lleva a la neurona de regreso a su potencial de reposo. Y todos estos cambios conforman el potencial de acción neuronal. Disculpen, ¿no se escuchaba bien el video, me dicen? No logro escucharlo. Ok. Bueno, parece que hay un problema aquí con el audio. Pero no se preocupen, ahí yo les voy a compartir el enlace para que puedan revisarlo. Lo que sí explica el video es lo que les acabo de mencionar. La entrada de sodio del espacio extracelular al espacio intracelular, en este caso de la neurona, que es un tipo de célula, se activa cuando recibimos algún cambio, por ejemplo, como el que se dijo en el video, ¿no? Un cambio, un dolor o un cambio en la temperatura, que va a activar los receptores sensitivos para dar una respuesta motora, ¿sí? El sodio va a ingresar con el fin de que el potencial de acción se vuelva más positivo, pero cuando ya se culminó la respuesta en este caso, va a entrar canales de potasio, o sea, van a salir los canales de potasio, o sea, el potasio va a salir mediante sus canales iónicos para regular ese potencial de acción, ¿no? Es decir, el sodio se activa cuando hay un cambio a nivel eléctrico, ¿sí? Se activa. Cuando entra el sodio significa que hay un cambio a nivel del sistema nervioso. Pero cuando se activa el potasio significa que ese cambio que se dio por el sodio ya se reguló. ¿Correcto? El sodio se activa ante un estímulo estresante o algún estímulo externo, ¿sí? Un cambio a nivel del sistema nervioso. Y el potasio es como un regulador, como el que dice ya, terminó el cambio, así que vamos a regresar nuevamente al estado de reposo. ¿De quién? De la neurona. ¿Correcto? Eso es lo que hay que entender. Bueno, aquí pueden ver lo que hemos visto anteriormente. Existe un espacio extracelular y un espacio intracelular. El espacio extracelular por histología es siempre más que todo positivo, mientras que el espacio intracelular es más negativo, debido a la presencia de proteínas, que son las que debajo de la célula asegura de que sea más negativo, ¿sí? Y hay una bomba que se mencionó en el video, que aquí se las menciono, que es la bomba sodio-potasio, que permite asegurar de que el potencial de acción regrese se podría decir, al default, o al potencial de membrana de reposo, que estaba dado al inicio, ¿sí? Todo esto por una gradiente, ya sea de potasio o una gradiente de sodio. Si el sodio ingresa es porque se está activando o está cambiando el potencial de acción, o sea, se está volviendo más positivo. Pero cuando se activa en este caso el potasio, es porque ya terminó ese cambio de potencial de acción, se está regulando,
¿sí? Entonces, el potencial de membrana de reposo, en este caso una célula excitable como la neurona, va a ser generado por la diferencia de concentraciones iónicas, porque recordemos que tanto el sodio como el potasio son cationes, ¿sí? Y al ser cationes son iones. Por tanto, una diferencia de concentraciones iónicas tanto del medio extracelular como del medio intracelular va a permitir esos cambios en el potencial de acción, ¿sí? Bueno, esa diferencia va a establecer que el interior, como ya hemos dicho, sea negativo respecto al exterior. Y hay un término que van a verlo siempre cuando abarquen el curso del sistema nervioso, que es la conductancia. Conductancia también llamada permeabilidad, que es esa capacidad que tienen las células neuronales o las células excitables como la neurona, ¿sí? De cambiar las necesidades de los canales iónicos. Por ejemplo, si yo te digo, hay mayor conductancia o hay mayor permeabilidad, significa de que hay mayores canales iónicos abriéndose. Y si hay mayores cantidades de canales iónicos, significa que va a haber mayor cantidad de cationes o aniones que van a cambiar de lugar. Unos se van a ir al extracelular como otros al intracelular. ¿Sí? Entonces, acá hay dos clasificaciones. De hecho, el sodio se le conoce como un canal voltaje dependiente, porque como hemos visto, el sodio solamente se va a activar cuando existe un cambio a nivel homeostático, ¿no? Como hemos visto, te colocas un hielo, por ejemplo, en la mano, un aspecto sensitivo, bien, tus receptores sensoriales reciben ese cambio, y ese cambio, algo que no es regularizado normalmente, permitirá que esos canales de sodio sean activados por el potencial de acción. Entonces, por eso se le conoce a los de sodio, a los canales de sodio, como canales de voltaje dependientes, porque depende de un potencial de acción, ¿sí? Un potencial eléctrico. Mientras que los canales de voltaje independientes, como el potasio, no requieren necesariamente de un potencial de acción. O sea, al igual que el sodio se puede activar, ¿sí? Con un potencial de acción, o sea, con un potencial eléctrico. Pero no es necesario en principio. De hecho, como ya vieron, el potasio asegura que haya una regulación constante, asegura la homeostasis neuronal, o bueno, más que todo la homeostasis en el potencial de acción. Entonces, siempre van a estar liberándose. Ahora, cuando recibe un potencial eléctrico, ahí cambia la cosa, porque el potasio, lo que va a pasar es que se va a liberar con mayor predominancia para agilizar esa regulación que debe permitir. ¿Sí? ¿Se me entendió hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Todo claro. Uy, ya decía, se quedaron dormidos. Me imagino que ya deben estar cansados. Pero bueno. Miren, les voy a comentar así ese tema de potencial de acción y de histología. De hecho, se podría decir lo más complicado a nivel del sistema nervioso. Todos los demás temas que vamos a ver luego de esa sesión son como que más digeribles, más entendibles. De hecho, potencial de acción y histología son temas profundos. Solamente que como es un repaso súper intensivo, traté de puntualizar lo más importante. ¿Sí? Pero ojo, como si tienen alguna pregunta o algo que quieran que lo vuelva a repetir, por mí no hay problema. ¿Ya? No hay problema. ¿Sí? Así que tranquilos porque es un tema que, como les digo, es complejo. Muy complejo. Pero con que me sepan lo básico, están listos para su próximo ciclo. ¿Ya?
Ahora, el potencial de acción vamos a dividirlo en tres partes. Ya hemos visto que existe una despolarización producido por canales de sodio, ¿sí? Cuando tú escuchas despolarización, tienes que entender que hay sodio. Y cuando tú escuchas repolarización, tienes que entender que es potasio, ¿sí? Y que esos dos van a hacer cambios en el potencial de membrana, ¿sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen gráfica y una imagen un poco más específica. El primer paso que se da para generar un cambio en el potencial de acción va a ser que hay una estructura llamada cono axónico o axón, como el que están viendo aquí en pantalla, que, bueno, se va a encontrar en un potencial de umbral, o sea, se va a encontrar en un potencial de reposo, un potencial de membrana en reposo, o sea, no hay ningún cambio. Pero ¿qué pasa? Va a ingresar una cantidad masiva de sodio por sus respectivos canales, como lo que hemos visto aquí anteriormente. Hay canales de sodio y hay canales de potasio. Cuando el sodio ingresa dentro de ese axón, ¿sí? O sea, se produce un ingreso masivo de sodio, por ser voltaje dependientes, se genera la despolarización, como están viendo aquí en pantalla, de color moradito. Ahora bien, luego de que el sodio se haya difundido rápidamente en el axón mediante el nodo de Rambier, debido a la presencia de mielina, que hemos visto su importancia en este caso, hablando de la rapidez a nivel axonal, ¿sí? Bueno, de manera adicional, el flujo de sodio ingresa desde el exterior al interior del primer nodo y va a crear una gradiente electroquímica, o sea, una gradiente de entrada para que el sodio ingrese, ¿sí? A partir de esto, se desplaza ese sodio a otro nodo de Gambier y mientras va pasando de nodo a nodo, o sea, de un nodo de mielina como este de aquí a este de aquí, se produce y va aumentando el potencial de umbral. Eso quiere decir que el sodio, por su carga positiva, va a permitir de que el potencial de acción pase de ser negativo a ser positivo. O menos negativo, también llamado así. ¿Sí? Finalmente, cuando el sodio ya fue transmitido, se podría decir, van a empezar, en este caso, a salir canales de potasio. Y esos canales de potasio, bueno, van a permitir, al momento que ellos se activen con mayor predominancia, los canales de sodio se disminuyen para pasar de un estado de despolarización a un estado de reposo, o sea, un estado de repolarización. ¿Sí? Y eso sería todo por la sesión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que pueda aclarárselas? Sí, respecto a otra cosa que sería el potencial de reposo de membrana, casi la última PPT, ¿Ya? a ver, por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, entonces sería que el sodio ingresa de los nódulos, ¿cierto? Para dar lo que sería la despolarización, mientras que el potasio da la repolarización. Correcto. Ya, que sería cambio de posición. Ya, ¿qué pasó? Bien, entonces, ya, el potasio se encargaría de ser lo que sería un regulador que llevaría otra vez a su estado de reposo, mientras que el sodio sería pues eso es lo que estoy entendiendo, el sodio. Como un activador, se podría decir. Ah, ok, Un ok. activador del potencial de acción. Ah, ok, entonces lo he entendido. Gracias. Ya, no hay problema. Ahí para aclarar la pregunta, el sodio activa y genera un cambio en el potencial de acción, porque el potencial de acción está todo el tiempo. Por eso hemos dicho que hay un potencial de acción en reposo. Pero, en este caso, eso es lo que produce, en este caso, el sodio. Un cambio. O sea, una reacción, se podría decir, ¿no? Una activación. Mientras que el potasio lo que hace es como que apagar
ese cambio que se dio, como que regularizarlo, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Vamos a imaginarlo como si fuese un interruptor. Tú prendes el interruptor para prender la luz, se activa el sodio. Pero cuando tú lo apagas, pues se activa el potasio, ¿no? Vamos a entenderlo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta respecto a histología? ¿Algo que no les haya quedado claro? A ver, ¿quiénes están presentes? Otro dato que quizás lo estoy relacionando justo en la PPT-11, que no sé si esté bien, es respecto a lo que nos habla de las vainas de mielina. Claro, sería así lo que está, mejor dicho, mielinizado, que sería el corpúsculo de Pacini. Eso significa, claro, que va a ser más rápido lo que sería ese impulso, más rápido, más eficaz, ¿cierto? Y es algo que justo habíamos estudiado en histología también, que son los corpúsculos de Pacini se encargan de detectar lo que sería la presión y la vibración en el cuerpo, a diferencia del corpúsculo de Krauss y eso se relaciona con su forma, ¿cierto? Por lo de la mielina. Claro, es que recuerda que los cambios en la presión arterial, eso no lo mencioné a detalle porque eso es más que todo circulatorio. Cambios en la presión arterial requieren de un estímulo eléctrico bien rápido. De hecho, hay unas estructuras llamadas barroreceptores que se encuentran en dos zonas localizadas que van a verlo más adelante. Por ejemplo, una es en el arco aórtico del corazón, que lo que permite es asegurar ese cambio en la presión arterial. ¿Sí? La presión que van a verlo cuando mide la presión, todo eso. Y sí, es verdad. Se requiere mayor cantidad de mielina para asegurar que la velocidad de conducción eléctrica sea mayor y más eficiente. Más rápida, en otras palabras. ¿Sí? Porque si no la presión, imagínate, aumenta tu presión arterial y si tu vaina de mielina no tiene la cantidad suficiente, como están viendo aquí en la imagen, la presión arterial no se va a poder regular de manera eficaz. Va a demorar en regularse. ¿Sí? Es como entender de que a mayor mielina, el estímulo eléctrico va a ser más rápido. Y a menor mielina, el estímulo eléctrico va a ser más lento, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, eso de la presión arterial sí es tal cual. Solamente que no quise mencionarlo porque no estaba seguro si lo habían visto. Pero ahora que me lo comentan, en buena hora, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Para pasar a otro jueguito. Ahí, ¿no hay más? Mía, Michael, Abril, ¿todo claro? Uy, ¿qué pasó? Ya se me durmieron. Sí, está todo claro, gracias. Vale, no hay problema. Igualmente yo, como les digo, esos temas son de los más complicados que van a ver en neuro. Lo que viene después es como que un poquito más digerible, pero el potencial de acción e histología es mucho más profundo. Pero como les digo, cualquier duda que tengan, aquí estoy para servirles. ¿Ya? No quiero que piensen, pucha, no quiero quitarle tiempo al profesor y nada. Yo aquí estoy para escucharlos, para apoyarlos, porque yo sí deseo de todo corazón que cuando lleven el curso oficial en su universidad, se encuentren preparados y listos para afrontar al docente. Ok, vamos a comenzar con el jueguito. Ya saben cómo funciona. Ingresan mediante el código que les voy a compartir ahorita también por Discord. Y comenzamos. ¿Ya? Ahí les comparto. A ver. Ahí pueden ingresar, ya entró Abril. Ahí pueden escanear el QR para algunos. Y por el momento voy a dejar finalizar la grabación.